El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. En la voz de Carlos Vázquez, pastor de la congregación Cephal Filial Sonsonate. De Génesis. Pareciera, hermanos, que el libro de Génesis no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero sí, sabe que todo lo que Dios dejó es un manual para todos nosotros. Así es que sí es algo que lo necesitamos, y muchas veces casi el testimonio de algunos de los patriarcas nos debe servir a nosotros también para seguir al Señor. Aumenta nuestra fe, hermanos, el saber que Dios le pidió el único hijo en sacrificio. ¿A quién? ¿A quién le pidió el hijo? Abraham. Ajá. Imagínese, hermano, qué duro sería, ¿verdad? Que Dios le hable hoy en la noche y le diga: mañana me sacrificas a tu hijo. Preparas un cuchillo y me lo ofreces en sacrificio. Dios ya no pide sacrificios como esos, hermanos, porque Cristo pagó todo eso en la cruz, y debemos de dar gracias porque Él pagó de una vez y lo pagó con sangre también, vean. Es increíble, hermanos. Usted nunca se ha preguntado por qué Dios siempre pedía el derramamiento de sangre como un sacrificio para Él. ¿Por qué creen? Hermano Omar. Piense porque esa es una pregunta no teológica, sino que de lógica, ¿verdad? No teológica, pero es más lógica. ¿Por qué Dios? Porque si no vamos a creer que Dios era un malo, ¿verdad? ¿Por qué pide derramamiento de sangre? Antes de Jesucristo pedía derramamiento de sangre de machos cabríos o de palominos sin defecto, y gustoso el Señor, vea, sin defecto, vea. No me vayan a traer una oveja coja, sino que tenga las 4 patitas bien. ¿Por qué? Hermano Ved, piense. Hermano Celso va a contestar. Hermana Lili, ¿por qué Dios pedía sangre en sus sacrificios? O sea, si no había sangre, pues Dios no recibía eso. Siempre los sacrificios ¿se recuerdan que los sacerdotes el trabajo de los sacerdotes del antiguo tiempo era que usted directamente no le podía pedir perdón a Dios, tenía que ir donde el sacerdote y él le cortaba el cuello al animalito que usted llevaba y él ofrecía el sacrificio para el Señor, ¿verdad? Porque solo los sacerdotes estaban autorizados, eran, por decir algo, los únicos santos que podían presentarse delante del Señor. Ahora usted se presenta directo porque Cristo abrió el paso directo al Señor, ¿verdad? Ahora no necesita a nadie para ir donde el Señor. Usted solo se cierra su puerta, ora al Señor y Dios lo va a escuchar. A Dios siempre le enoja el pecado. Entonces la ira caía sobre el animalito. Por eso tenía que morir. Y una forma de saber que había muerto era el derramamiento de sangre. También la sangre, hermano, significa vida. Por eso dice, el ser humano el hombre tiene alrededor de 5 litros de sangre, si no me equivoco, y la mujer 3, ¿o cuántos tienen? No. A mí me dijeron de que no, que la mujer por eso es débil, porque tiene menos sangre. Pues fue información falsa, hermano, porque me habían dicho que tenía como 1,5 litros menos, y que el hombre por eso tenía más fuerza física. Les dejo de deber, hermano, googleelo. Así que, hermanos, pero la sangre dice que si el ser humano pierde de 1 litro o 2 litros, se muere. Aunque sea una heridita pequeña, pero si empieza a sangrar,
Por eso que los paramédicos o los socorristas, como le decimos aquí, cuando hay un sangramiento, lo que tratan es de presionar para que no salga, antes de darle medicina o cualquier otro, porque deben de detener el flujo de la sangre, porque cae 1 litro, 1,5 litros, esa gente ya va, o sea, la sangre es vida, hermanos. Por eso representaba, por eso que el único que podía pagar el precio por toda la humanidad era la sangre de Cristo. Amén. Así es que los animalitos era el simbolismo de lo que iba a venir, que era Jesucristo. ¿Ve? Amén. Si Cristo no hubiese venido, hermanos, todavía estuviéramos matando un animal para que nos perdonara nuestros pecados. Qué triste sería, hermanos, si antes alcanzamos a comprar para comer, imagínense estar comprando para estar degollando, y tenía otra función, hermanos, que después que se mataba el animal en sacrificio, el sacerdote tenía derecho a comerse una parte de esa carne. Lo más gordo. Dice, bueno, hay otras historias, hermanos, que ya han predicado por aquí, que esa fue una de las razones por las que Dios se enojó con el profeta Elí, porque los hijos, dice, Dios había dado indicaciones en todo, hermanos, dijo que hicieran un gancho. ¿Con cuántos garfios? Con 2, creo yo, con 2 garfios, y todo lo que el garfio podía traerse del animal, eso se podía comer el profeta y sus hijos y su familia. Pero los hijos de Elí fueron más pícaros que algunos de nosotros y le hicieron más garfios al ganchito para agarrar más carne. Y eso le enojó al Señor porque no estaban cumpliendo. Así que, hermanos, conténtese con lo que Dios le da. Dejen de darle poniendo más garfios al gancho para agarrar más, a no ser que Dios se lo autorice. Por eso es bueno, hermanos, ser obediente al Señor. Es increíble, la obediencia al Señor trae bendición. Bien, les traigo toda esta remembranza, hermanos, porque es del Génesis y cómo lo podemos llevar a la práctica. ¿Verdad? Todo el que trabaja al 100% en la obra del Señor vive de ella, pero no para engordar, por decirle algo, ¿verdad? Sino hay métodos ya establecidos en las iglesias. Las asambleas de Dios tienen sus métodos para que un pastor se sostenga. Los evangelistas tienen otro método, pero ya está establecido, hermano. Lo peligroso es cuando uno se sale de eso establecido, ¿vean? Porque tiene que comer el profeta, vean, porque si no, ¿de dónde, vean? Se les muere el profeta. Así es que, ¿alguien se acuerda de quién estábamos hablando últimamente? ¿Quién era el actor principal? José. ¿Qué le pasó al pobre José, hermanos? Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo que a José, vean. No que lo que hizo la mujer con él, vea, sino que los tratan mal. ¿Verdad que sí? Algunos le servimos al Señor y aún así nos tratan mal, vean. Pero recuérdese que cualquier maltrato, cualquier calumnia que hagan acerca de usted siendo mentira, le trae bendición. La gente cree, hermanos, que cuando levanta un falso testimonio contra alguien, lo va a dañar, pero un hijo de Dios lo bendice. Porque la palabra de Dios dice que es bienaventurado si hablan mal de ti siendo mentira. Ahora, siendo verdad es peligroso, ¿verdad? Así es que, hermanos, si hay alguien aquí que han hablado mentiras de usted en mal, ¿ah? Todos creo que tenemos más de alguna experiencia que alguien o dijo la verdad pero la exageró, entonces ya se vuelve mentiras. ¿Verdad? La exageró, ¿verdad? La exageró. Entonces, eso no nos debe entristecer, porque si ustedes ven a José, si José estuvo en la misma habitación con la esposa de Potifar, ¿sí o no? Eso era cierto, hermano. Y yo me pregunto, ¿y qué andaba haciendo José ahí? Porque dice que la Biblia dice claramente que José
entró donde estaba la esposa de Potifar, vea, como tenía libre circulación en la casa, o por accidente quizás se metió al cuarto de la señora, vea, y la señora aprovechó, pero exageró, amén, exageró, y ahí está el problema, hermanos. Si la señora dice la verdad, sí le hubiera afectado a José, porque hubiera dicho, entró a mi habitación, hasta ahí era cierto, pero después dijo que José la había intentado, ¿qué? Violar. Así es que, hermanos, es una anécdota muy bonita de la vida real, que siempre, hermanos, aunque usted ore mucho, lea mucho la Biblia, siempre va a estar expuesto a ser dañado. Lo único que cuando usted tiene a Cristo en su corazón, soporta esos, ¿cómo se llama? Esos bombazos, ¿verdad? Como cuando usted, bueno, quizás ninguno de nosotros ha tenido la experiencia, pero cuando alguien se pone un chaleco antibalas, decía alguien, el semillazo siempre lo siente duro. O sea, el golpe dicen que duele igual, hermano. O sea, es un golpe súper fuerte por la velocidad y la trayectoria del proyectil. Pero aunque lo boten, no lo mata. Esa es la diferencia, hermanos, de un cristiano. Si usted no tiene a Cristo y alguien lo quiere dañar, lo daña. Pero si usted ya tiene a Cristo, es como que tuviera un chaleco antibalas. Siempre lo van a atacar, pero no lo van a dañar. ¿Entiende eso? ¿Saben qué es un chaleco antibalas, vea? A mí me han contado que dicen de que lleva unas placas de metal, no sé qué tan gruesas son, unas placas de metal, y por eso no penetra, pero como a mí me han gustado las películas de guerra, vean, dicen de que también existe un chaleco que se pega a la piel, es como una calcomanía, lo único que tiene fecha de vencimiento. Es increíble, hermano, yo no confiara en una telita que me pongan, vean, y lo vamos a probar, vean. Pero mi objetivo, hermano, es que entienda que Dios soporta todo lo que le quieran hacer a usted, al igual que José. Lo que Dios ha dicho que se lo va a dar aunque otros se opongan. Aunque otros, como decían en mi familia, aunque brinque y salte, se lo van a dar. Aunque llore, aunque grite, siempre. Si Dios ha prometido algo, hermanos, no habrá nada que se lo pueda impedir. A José intentaron matarlo, intentaron venderlo como esclavo, intentaron meterlo a la cárcel, intentaron, ¿qué más? Hasta ahí llegó, hasta la cárcel. De ahí fue que saltó a la fama y dejó bien parado el nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos, que esa debe ser una prioridad? Que siempre en nuestras acciones el nombre de Dios quede bien en alto, hermanos, porque eso le garantiza victoria a su vida, hermanos. Algunas veces, hermanos, por defender nuestro honor, dejamos bien abajo al Señor, porque es nuestra naturaleza, vea, a mí no me va a decir nada, vea que sí, hasta el más calmado dice eso, hermano, dan ganas de defenderse, ¿sí o no? Pero aquí les tengo este versículo para que se lo aprenda todo el que venga a la iglesia Cefad. Cuesta, hermanos, llegar a esto, pero José hizo esto, hermanos. Dejó que Dios peleara por ustedes y por mí. Hermanos, si algún día se siente angustiado en la madrugada, que no puede dormir, es porque Dios le está advirtiendo de algo que va a suceder, que puede suceder, y quiere que se levante rápido a entregarle la voluntad al Señor para que Él lo pueda defender. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha sentido últimamente eso, hermanos? Una desesperación en la madrugada, que usted no puede dormir, le entra como aflicción. Levántese y ore, hermano, porque Dios le está diciendo, mira, va a pasar algo que si no me lo entregas, lo enfrentarás tú solo. Tú solo lo vas a enfrentar.
Así es que, hermanos, algunas veces uno, por pereza, por sueño, no se levanta. Ay, es que es la hora más rica de dormir, vean. Hasta rico se siente estirarse en la cama. Pero Dios quiere que le entregue su voluntad. Debe entregarse, hermano, porque Dios no se mete en su vida si usted no se lo permite. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que, hermanos, José es un verdadero imitador del Señor. Imite a José. No desee lo que le pasó a José, pero imite dejar el nombre de Dios bien en alto. Bien en alto, hermanos. Aunque algunas veces usted quede bien abajo. Pero me garantiza la victoria en mi vida. Y en la suya, y en la su familia. Y si usted es cabeza de familia, serán bendecidos todos los que están bajo su mando. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Alguien está pasando alguna situación muy difícil, hermanos? Confíe en el Señor, hermanos. Confíe en el Señor. Como dijo el rey David, aunque este Dios me mate, yo seguiré adorándole. Bueno, continuemos con el 40 para refrescarle sus conocimientos bíblicos. ¿Ya se acordaron? ¿Verdad que sí? Dice el 41, dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor. ¿Se acuerdan que leímos eso? Sí. Que delinquieron y llegaron hasta la cárcel. Así es que todo eso, hoy sí ya cayeron donde nos quedamos, ¿verdad? Que los dos salieron de la cárcel y José les dijo, ay, ¿se acuerdan de mí? Que estoy en la cárcel por algo injusto. Y salieron ciertos los sueños. ¿A quién ahorcaron, hermanos? Al panadero ahorcaron, ¿verdad? Al panadero ahorcaron, hermanos, porque el sueño así decía. ¿Y al copero qué le pasó? Al copero lo reinstalaron. ¿Qué hacía el copero? Ajá, ¿quién quiere ser mi copero? El copero, hermanos, probaba todas las comidas del rey, porque en el antiguo tiempo, hermanos, los enemigos, los pueblos siempre andaban queriendo robarse las cosechas de aquel pueblo, robarle toda su gente y traerla como esclava para mi pueblo. Entonces, si mataban al rey, debilitaban a todo ese pueblo. Porque se suponía, ¿verdad?, que en el antiguo tiempo los reyes tenían como los veían como semidioses. Entonces decían, si matamos al rey, todos los demás se entregan. Es como que fueran la inteligencia, y si matan al inteligente, pues todos se van abajo. Pero, entonces por eso es que él ponía un copero, porque no confiaba ni de su mujer. Aunque la reina le llevara comida, siempre el copero la probaba. Era como una tradición probar la comida del rey. Así es que, hermanos, por eso es que el 40 lo terminamos, porque el 40-22 dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Recuerda que yo le dije, hermanos, que algunas veces uno se resiente porque le pide un favor a alguien y se le olvida, vea. A todos nos ha pasado eso, hermanos. Pero aún, hermanos, hasta de esos pequeños detalles Dios tiene el control. Si se le olvidó es por alguna razón, hermano. Porque aquí parecía que el copero era muy malo, vea, qué bárbaro, vea, lo sacó de la cárcel y se olvidó de José. Pero era el plan de Dios que sucediera así, hermano. Por eso que usted y yo no debemos de renegar nada de lo que está sucediendo en nuestras vidas, y acéptelo.
como le decía yo a la familia Mezquita, cuando la suegra del hermano Atilio se enfermó y la llevaron de urgencia al hospital. Eso era plan de Dios, hermano, aunque no lo crea. Y por eso es que cuando yo mencioné esas palabras no eran mías. Sentí del Señor decirle, denle gracias a Dios por esa enfermedad. Hermanos, grosero eso, ¿verdad? Qué bárbaro el pastor, vea cómo le dice que le dé gracias porque mi suegra está enferma o porque mi mamá está muriéndose, porque estaba ¿cómo se llama eso? Inconsciente. Eso no era coma, ¿verdad? Pero no, estaba inconsciente. Hermanos, pero sabe que desde ahí para acá, hasta nosotros como pastores nos ha permitido conocerla a ella. Y seguimos orando para que un día esté aquí. Es un proceso, hermanos, por el cual, aunque no nos guste, Dios tiene un plan. Todo lo que usted y yo estamos pasando es con un propósito. ¿Sabe? El problema es renegar y no aceptar que Dios prepara a sus hijos como Él quiere. Hermanos, aquí hay muchos papás, muchas mamás, pero todos educamos a nuestros hijos de diferente forma, ¿sí o no? Algunos somos consentidores, alcahuetos, existe esa palabra, ¿verdad? Y otros somos estrictos, no dejamos pasar ni una malcriadez en casa. Pero todos amamos a nuestros hijos, siempre buscando un buen futuro para ellos, que sean personas útiles a la sociedad. Todos los educamos de diferente forma, hermanos. Igual el Señor no va a tratar de la misma forma con el hermano Jeffrey que con el hermano Celso. Siempre Él sabe cómo tratar a cada uno de ellos. Y por eso, hermanos, que no podemos decir, Señor, ¿por qué no me bendices igual a fulano de tal? Señor, ¿por qué no me haces pastor igual a quién? Igual al hermano Coji, vean, o al hermano Carlos, vean. Porque pastores como yo solo hay uno, no puede haber otro. Porque tengo, hermanos, una forma diferente de pensar, una forma diferente de hacer las cosas. Igual usted, pero siempre con un buen objetivo. Dios tratará diferente a alguien de carácter explosivo a alguien de carácter bien suave. Como esas mulas, ¿verdad? Que aunque les peguen, no caminan. Así somos algunos, ¿verdad? Lentos y no caminamos y ahí vamos a ese ritmo. Y otros se quieren enojar porque no se apura, ¿verdad? Pero dicen que las mulas, aunque les peguen, ¿es cierto eso, hermano Joaquín? Usted me dijo que había tenido una mula, ¿verdad? No, pero ¿quién me dijo que tenía una mula? ¿Ah? Pero vea que es cierto eso. O los burros también, ¿verdad? Ajá. Que las mulas y las si usted no que le peguen, él va a ir a su ritmo. Lo único que el burro camina lento, pero aguanta toda la carga que le pongan. Ahora, ¿cómo Dios va a tratar igual a alguien que somos lentos, a alguien que es chispa, a alguien que es enojado? Por eso Dios tiene un trato con usted. Y cuando usted necesite saber algo, arrodíllese y hable con Él. No se queje con los hermanos. No juzgue a los demás hermanos. Haga un trato con Él. Por eso parece que el domingo hablábamos que el mejor trato, el mejor personaje que usted puede hacer es cuando llega donde el Padre, cierra la puerta y habla con Él. Eso es lo mejor que usted puede hacer, hermanos. Así que en el 41 dice, aconteció, 41:1 de Génesis, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Faraón tuvo un sueño.
Hermanos, ¿ha tenido un sueño que le quita el sueño? Yo he tenido sueños que sueño, despierto y me vuelvo a dormir. Pero a Faraón, mire lo que dice el 2, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Ya ve que son bonitas las gordas. Y pasían, ¿cómo dice? Pasían en el prado, y que tras ellos subían del río otras 7 vacas, ¿cómo dice? De aspecto feo y enjutadas de la carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Apreciación del Señor, vea, porque en este tiempo las secas son las bonitas y las gordas son las feas, vea. Con Sarita y yo tenemos una amiga que es modelo. Esa niña la conocimos desde de bebé, quizás casi, ¿verdad? Ahora es modelo, una cipota súper alta, hermano. Pero si usted ve, los puros huesos caminan, porque en la actualidad la mejor modelo es la que es más seca. ¿Sí o no? Más seca. Así es que, pero para Dios las gordas eran más bonitas y las flacas eran de feo aspecto, que estaban en el río. ¿Sabe? Dios es versátil, hermanos. ¿Por qué le presenta eso al faraón, hermano? Y todavía le dice, eran unas, ¿y por qué no digo solo las vacas flacas y las vacas secas? No que sea, todavía le pone humor y le dice que eran hermosas y las otras feas. Eso es el humor del Señor, hermano. ¿Vea que sí? Porque para mí sería suficiente que Dios le hubiera presentado 2 vacas flacas y 2 gordas. ¿Por qué Dios tuvo que decir detalles como eso, hermano? Es porque Dios es un Dios completo, excelente. Así como se enoja, así tiene momentos de alegría. Por eso en el Eclesiastés dice que para todo hay tiempo, hermanos. Para reír, para correr, para comer, para bañarse, para trabajar, para ir a la iglesia, para atender a los hijos, para platicar, tiempo para enojarse, tiempo para llorar y tiempo para morir. Amén. Por eso que cuando alguien me amenaza a mi muerte, yo le digo, si Dios no ha decidido que yo muera hoy, no voy a morir, porque hay un tiempo en el que yo voy a morir. Amén. Hay tiempo, hermanos, en el que yo voy a morir. Por eso que hay veces hemos estado a punto de un accidente, hermanos. En el siguiente versículo, ¿qué dice? Y que las vacas, el 4, de feo aspecto, y sigue diciendo eso el Señor, hombre, y enjutadas de carne, imagínense lo que dice. Devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón. El 5 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. ¿Y qué dijo la segunda vez? Que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas, devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. El 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Esto es lo que le dije. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hermanos, los sueños de Dios no son fáciles de interpretar, pero sí Dios habla a través de los sueños. Dios lo incomoda, lo inquieta a usted, siempre con el afán de salvarlo de algo, hermano. Por eso le digo yo que si usted se levanta impaciente en la noche, como una aflicción que usted ni sabe ni qué es, levántese, porque Dios quiere librarlo de algo. ¿Por qué se impacientó? Algunos ya conocen esa historia y saben por qué el faraón se impacientó. Porque venía algo bien difícil para el pueblo
Y Dios se lo reveló al faraón porque era la máxima autoridad de Egipto, hermanos. De las decisiones del faraón dependía el éxito o la pobreza de un pueblo. Hermanos, de las decisiones de los padres que están aquí, o de las madres que trabajan solas con sus familias, del éxito de las decisiones, el éxito depende si está tomado de la mano del Señor. Porque las decisiones que se toman en casa pueden afectar el futuro de sus familias. Hermanos, cuando tomamos una decisión es como que hiciéramos un alto y decidamos irnos por el buen camino o por el malo. Dios le da dos opciones: o decide usted o deja que Dios decida. Es bien difícil, hermanos, porque muchas veces creemos que la decisión de Dios va a ser bastante agradable a mi vida, pero algunas veces el proceso es duro, como decía el último canto que estaban cantando, que decía, ¿cómo dice el principio? Fue en el proceso que pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Hermano, qué hermoso es que usted esté llorando por un proceso, pero sabiendo de que Dios está con usted. Hermanos, qué hermoso es cuando una mujer está sufriendo por X razón y llega el esposo y la abraza y le dice: no te preocupes, saldremos adelante juntos. ¿Sabe por qué? Ayer o antier mi esposa me decía eso: solo decime que todo va a salir bien, por un proceso que tenemos como familia. Amén. Entonces yo dije, qué importantes son mis palabras para ella. Aunque yo no sepa qué hacer, le tengo que decir: no te preocupes, vamos a alcanzar buenos resultados. Pero esas son palabras de un hombre que traen consuelo a una mujer. Imagínense las palabras de Dios diciéndole: hijo mío, cierren las ventanas que hay mucho viento. Hijo mío, no te preocupes, que yo peleo tus batallas. Y la palabra de Dios tiene una promesa preciosa que dice: ay de aquel que toque a uno de mis chiquititos, que es usted y soy yo. Amén. Ay de aquel, hermanos, cuando yo me acuerdo de ese versículo y estoy pasando un proceso, yo digo: Señor, qué hermosa es tu palabra, y creer que aunque yo esté afligido, tú estarás siempre conmigo. Amén. Aunque el proceso parezca duro, hermano. Zuleima, no sé qué es el apellido, Barreiro. Hermanos, el proceso que pasó, hermanos, era duro, pero era necesario para que conociera una parte de Dios, que si no hubiera sido ese proceso, no lo hubiera conocido, hermano. Hermanos, si a usted no le hubiera pasado cosas difíciles en la vida, no apreciaría el amor de Dios como lo está apreciando ahora. Por eso dice el Señor: al que más se le perdona, más ama. Por eso, hermanos, que los que nacemos en el cristianismo tenemos un gran problema, porque algunas veces, si no nos cuidamos, nos creemos muy santos, porque nacimos desde niños como cristianos, creemos que no tenemos defectos, pero algunas veces nos cuesta ser agradecidos. No es como alguien, hermanos, que viene del pecar y pecar y pecar, y Cristo lo recibe, está pero agradecido por todo lo que hizo. Pero los procesos, hermanos, siempre van a llegar a nuestra vida, pero al final siempre serán buenos. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, los hizo pasar por el desierto, hermano. Porque era necesario que pasaran por ahí. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por la situación que estemos pasando, y pasará luego. Si no, pasaremos 40 años dándole vuelta a la misma cosa. No saldremos de ahí. Démosle gracias a Dios por este proceso
en el que estamos pasando, no importa si está a la orilla de un filinco, como decía mi mamá, que es lo más riesgoso que uno puede estar, hermanos, a la orilla de un precipicio. Si Dios lo ha llevado hasta allí, Él sabe por qué. ¿Qué áreas quiere trabajar en su vida? Algunas veces Dios quiere matar nuestro orgullo, hermanos. Algunas veces Dios quiere sacar la duda de su vida. Algunas veces quiere aumentar su fe. Algunas veces Dios lo quiere preparar para algo muchísimo más grande. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Y continuamos en el 9, ¿verdad? ¿Qué dice el 9? Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, ¿qué dijo? Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Se sacó la espina el copero, ¿verdad? Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Estaba dando un buen testimonio de alguien que estaba preso. Parece contradictorio, hermanos, hablar bien de alguien que está preso. Si casi siempre nomás cae preso alguien, todo el mundo lo empieza a hacer pedazo, hermano. Aunque no sepa por qué está ahí, todo el mundo dice, lo empieza a hacer pedazo, hermano. Y si es justo o injusto. Pero mire qué es lo que sucede con un hijo de Dios. El copero dijo, ¿es su nombre? ¿Qué dijo? Que interpreta sueños. O sea, empezó a hablar bien, hermanos, de José. Y continuamos. ¿En cuál nos quedamos? Dice el 13, ¿verdad? Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, y yo fui establecido puesto y otro fue colgado. El 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón y dijo a Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta. Propicia a Faraón. Hermanos, esto que hizo José es bien vital para nuestras vidas. Nunca nos agarremos gloria que es del Señor. José no le dijo, sí, hombre, yo interpreto sueños. Es más, ni le dijo, Dios me usa, sino que le dijo, Dios dará la interpretación. Y el 17 dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían, y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra en Egipto. Y las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. El 22 que dice, y vi también, habla sobre las espigas abatidas del viento solano. ¿Saben qué es viento solano, hermanos? ¿Qué es viento solano? El viento solano, hermanos, es aquí no se da mucho en los desiertos,
¿Ha visto usted que los vientos son tan fuertes que se ven como unas bolas se ven como en la televisión y en la caricatura se ve como que fueran pero en realidad son ramas, basura que se va formando. Entonces el viento solano, hermanos, es que en el puro sol eso va llevándose todo lo que va encontrando, como viento solano, como algo desolado, ¿verdad? Que es llamado, el viento solano es conocido en los desiertos. Por eso dice, el 24, dice, y las espigas menudas devoran a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien la interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Hermanos, mientras Faraón estaba hablando, Dios le estaba revelando las cosas. Hermanos, por eso es que siempre debemos andar conectados con el Señor, porque mientras alguien está platicando a usted, el Señor le puede estar explicando qué decir. Señor, revélame qué le digo a esta persona. ¿Cuántas veces se ha topado usted con gente con grandes problemas y usted le quiere responder en su humanidad? Pero si empieza a pedirle al Señor sabiduría para saber qué decirle, hermanos, será la respuesta perfecta. Nunca trate de dar respuestas humanas. Deje que Dios le ponga palabras en su boca y serán efectivas, hermanos. Continuamos. El 26 dice: las 7 vacas hermosas son, ¿qué eran las 7 vacas? Son 7 años. Y las espigas, ¿qué eran? Igual, vea, 7 espigas eran 7 años. Y para poder avanzar, hermanos, la interpretación, porque eso es lo que dijo José, la interpretación era, hermanos, que durante 7 años Egipto iba a producir en grandes cantidades, pero después de 7 años iban a ver las vacas flacas, iba a ser que iba a haber tanta escasez, hermanos. Entonces lo que Dios estaba tratando de decirle al pueblo era, ¿qué era? Que se prepararan. Hermanos, ese es un mensaje para usted y para mí. Cuando usted tenga abundancia, no trate de despilfarrar todo lo que Dios le ha dado. Trate de guardar para tiempos difíciles. Hermanos, se recuerda que los campesinos son un ejemplo para nosotros los que vivimos en la ciudad. Los campesinos durante todo el invierno pasan cosechando y toda su producción la están guardando en graneros. Y la mayoría de campesinos, en el verano que no llueve, que no se puede sembrar, ellos tienen guardados sus frijolitos, su arroz, los que siembran arroz, su maíz, y les sirve para comer ellos, y cuando necesitan dinero en efectivo, pesan un par de arrobitas y la van a vender. Personas muy sabias. Pero ¿qué hacemos aquí en la ciudad, hermanos? Usted recibe su sueldo ayer o ¿cuándo lo recibió? Lo que tienen sueldo, ¿verdad? Piensan en la pizza, que abran ya el Mr. Donald. Solo pensamos, hermanos, cuando estamos con el sueldo entero, ¿qué hacemos, hermanos? Tratamos de gastarlo. Y si usted no tiene cuidado, hermanos, se gasta hasta el dinero que era para pagar la luz. ¿Cuántos se han gastado el dinero que era de la luz, hermano? Levante la mano con sinceridad. Si hay que venga recargado el otro mes, lo pagamos, dicen. Si no pudo pagar un mes, el otro le va a ser bien difícil. Amén. Hermanos, y después venimos a la iglesia: Señor, provéeme, Dios. Y quieren dar ofrenda para que Dios al llegar les haya conectado la luz.
Eso no funciona así, hermano. Algunos quieren dar el diezmo en ese mes porque ya casi les cortan la luz. A los hipotes no los van a dejar entrar al colegio por no haber pagado. Y creen que porque dieron ese diezmo ya mañana el Señor les ha dado el 20. Hermanos, ese mismo problema tenemos en la vida actual. El Señor no necesita enviarle un sueño. Usted solo necesita a mí para decírselo. Porque, hermanos, a todos nos ha pasado más de alguna vez. Mi esposa varias veces me ha dicho, mira, aquí anda un dinero que es para pagar X cosa, pero pasemos a cenar y mañana lo repongo, me dice. ¿Qué garantiza, hermano, si no somos dueños del mañana? Claro, todos le decimos, sí. Pero, hermanos, algunos hemos llegado a exagerar. Nos invitan a una fiesta, no tenemos pisto, pero queremos que todos vean que llevamos el regalo más grande. Y lo que hacemos es apretar la tripa y no compramos el aceite ni el gas por tal de comprar el regalo y que todos vean que yo llevo el regalo más grande. Amén. Entonces, hermanos, y después mucha gente llorando en la iglesia. Muchas veces gente de rodillas y de repente dice, este nunca ora, y de repente lo veo orando cuando vengo. Pero ¿cómo Dios responderá a esas plegarias, hermano? Si esa es falta de sabiduría. Y dice el Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Hermanos, ahora es bien común, los vendedores les han enseñado, a los vendedores le han enseñado una técnica que para un vendedor el no, que usted le diga no quiero eso, es el comienzo para venderle algo. Entonces el vendedor siempre va positivo, hermano. Y yo le dije, y yo le decía a un vendedor una vez, sí, yo aplico para eso, pero quien me quedo yo fregado, así le dije yo, fregado con esa cuota soy yo. El otro mes usted quizás se cambia de empleo y ya ni está aquí. Porque eso pasa, hermano. El vendedor consiguió un mejor empleo en otro lado y se va, pero usted ya quedó enganchado con la empresa. Por eso, hermanos, que los cristianos no debemos de invocar el nombre de Dios solo aquí en la iglesia, sino en casa, en el trabajo, en la calle, en el súper. Dios está en la vida práctica, Dios está en su trabajo, Dios está en la escuela, en el súper, hermanos. Dios está en todas partes. El problema es que nunca pedimos su bendición. Todos salimos en la mañana a trabajar y pocos se levantan diciendo, Señor, ¿sabe que el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día? ¿Qué significa eso, hermanos? Dame de comer este día. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? ¿Y sabe por qué no se lo decimos, hermano? Porque andamos $10 en la bolsa. Entonces no le decimos a Dios, dame de comer este día, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.